Mencionábamos la semana pasada que la iglesia de los Corintios, ¿verdad?, es una iglesia común a la que hay, ¿verdad?, sobre la faz de la tierra, que son miles de congregaciones. Congregaciones, ¿verdad?, con deficiencias, congregaciones, ¿verdad?, con problemas entre sí, congregaciones, ¿verdad?, que también con virtudes, con cosas buenas, ¿verdad? La iglesia de los Corintios, pues, a la iglesia contemporánea, o sea, a la iglesia de hoy, verdaderamente, pues, ¿verdad?, no nos deja muy afuera, pues, ¿verdad?, lo que es este patrón. Pero el apóstol Pablo, ¿verdad?, hablaba a la iglesia para enseñarles lo que es el amor, pues, ¿verdad?, el amor ágape. Miren, yo mencionaba la semana pasada que el amor ágape no era tan conocida como lo es hoy en la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque en aquel entonces el apóstol Pablo hablaba a esta iglesia, había en lo que es el amor fileo, el amor de amigos, ¿verdad? O sea, te amo porque somos amigos, ¿verdad? Porque un lazo muy especial nos une, ¿verdad? También uno de los amores conocidos, principalmente por la iglesia de los Corintios y el mundo entero de aquellos tiempos, era el amor eros, el amor sexual, para que me entiendan, el amor, la atracción física, ¿verdad? Y venían estas definiciones: te amo porque me atraes físicamente, ¿verdad? Es algo muy común a lo que hoy, ¿verdad?, se ha tergiversado en nuestra sociedad. El amor, ¿verdad?, es tener una relación, ¿verdad?, física con otra persona porque me atrae. Y esta es una de las maneras que el enemigo siempre ha tratado y tratará, hágalo bien, de desvirtuar lo que es el verdadero amor de nuestro Dios. También está el amor estorque, ¿verdad?, el amor familiar o el amor filia, ¿verdad? Te amo porque eres mi familia. Pero el Señor, ¿verdad?, decía en ocasiones, ¿verdad?, que pues estas cosas que nos llevan a hacer de más en el reino, ¿verdad? Porque en el reino no hacen ninguna diferencia. Incluso, ¿verdad?, el saludarnos entre nosotros como familia, ¿qué hay de más, verdad?, decía el Señor. Entonces, mis hermanos, ¿verdad?, la intención de esta serie de predicaciones basados en el amor es estudiar detenidamente, ¿verdad?, este amor ágape, este amor que proviene de nuestro Dios, que en ocasiones, ¿verdad?, muchas veces se nos hace algo complicado, se nos hace algo, ¿verdad?, imposible el poder llevarlo a la práctica, oiganlo bien. Y recuerden, ¿verdad?, que la mayoría de los que estamos aquí, gracias a Dios, reunidos como congregación, nosotros ya tenemos una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza, ¿verdad?, es la que el apóstol Pablo también habla a los Gálatas, ¿verdad?, allá en el capítulo 5, verso del 17 en adelante, donde habla de las dos naturalezas, ¿verdad?, la naturaleza carnal, la naturaleza, ¿verdad?, que es con la que nacemos todos, ¿verdad?, y la segunda naturaleza, que es en el Espíritu, que es cuando empieza a llevarse a cabo, ¿verdad?, una nueva vida en Cristo Jesús, es aquella que es regida por medio del Espíritu Santo. Y ahí ustedes tienen las dos naturalezas, hermanos, ¿verdad?, en la cual el apóstol Pablo hacía un gran énfasis, ¿verdad?, también de igual manera en el amor, ¿verdad?, que debe de regir. ¿Por qué yo digo esto, hermanos, que nos debe de regir? Porque dice el libro de los Romanos también, el capítulo 5, verso 5, que Dios ha derramado todo su amor en cada uno de nosotros. Miren nada más, y cuando hablamos de que Dios ha derramado, o sea que el Señor completamente, ¿verdad?, no ha tomado un gotero, ¿verdad?, para darnos de su amor a usted y a mí, sino que Él ha derramado a llenarnos a usted y a mí nuestra vida, ¿verdad?, para conducirnos de una manera sabia, prudentemente en el reino. Porque miren, los tres primeros versículos, recapitulando un poco, ¿verdad?, sobre las lecciones anteriores también, el apóstol Pablo hablaba, ¿verdad?, sobre la capacidad
de hablar las lenguas contemporáneas de la primera iglesia, ¿verdad? En el primer siglo cristiano, que era un don del Espíritu, que este don, ¿verdad?, iba a menguar, ¿verdad?, con el tiempo. Eso es otra cosa, pero el apóstol Pablo les decía, mira, si ustedes llegan a hablar en lenguas, ¿verdad?, pero si no tienen el amor de nuestro Dios, la manera en cómo si usted se debe regir con la familia de Dios, con su hermano, con su esposa, con su esposo, con su hijo, con su padre, ¿verdad?, en la sociedad, dice, aunque usted tenga mucho don de lengua, nada es, decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Y si usted incluso llegase a tener la capacidad para poder interpretar todos los misterios, ¿verdad?, de la palabra de nuestro Dios, incluso si usted tuviera, ¿verdad?, esa fe a tal manera de poder trasladar los montes de un lugar a otro, pero si no tiene amor, les decía el apóstol Pablo, mire, de nada nos sirve. Y otro todavía fue mucho más profundamente este hombre, ¿verdad?, este hombre de Dios, a decir que si incluso usted daba su cuerpo a la iglesia primitiva, ¿verdad?, en sacrificio para un bien común, ¿verdad?, de su comunidad o de su sociedad, pero si usted no tenía amor, de nada sirve. Entonces, mis hermanos, miren qué importante, ¿verdad?, porque yo ahorita mencionaba que a la iglesia de los Corintios, a la iglesia contemporánea, o sea, a la iglesia que hoy representamos, de igual manera también hay problemas. Tenemos a veces problemas, ¿verdad?, diferencias entre nosotros, a veces tenemos divisiones, grupitos por allá, grupitos por acá, y eso Dios lo llama división. Oiganlo bien, ¿verdad?, que usted no le dé el valor que verdaderamente tiene la iglesia, la comunidad cristiana, ¿verdad? Y muchas veces nosotros también, ¿verdad?, de una manera nos queremos creer superiores a los hermanos, ¿verdad?, conduciendo de una manera equivocada, ¿verdad?, como lo hacía la iglesia de los Corintios. Incluso en la iglesia de los Corintios había pecado, ¿verdad? Entonces había un montón de cosas, pues, ¿verdad? Pero aún así, el apóstol Pablo, ¿verdad?, les hablaba y los miraba con los mismos ojos de nuestro Dios. Así miraba la iglesia valiosa, ¿no? Una iglesia poderosa, ¿verdad? Una iglesia virtuosa, una iglesia, ¿verdad?, sin mancha. Así la mira el Señor Jesús, así nos mira a usted y a mí el Señor Jesús. Y es tanto su amor y su misericordia para con cada uno de nosotros, que Él quiere, ¿verdad?, que nosotros nos manejemos, que nosotros aprendamos a ejercitarnos, hermanos, en este amor. Porque de esta forma, ¿verdad?, la iglesia incluso va a poder ser fuerte. La iglesia, de una manera, ¿verdad?, como mencionaba la predicación del domingo pasado, ¿verdad?, conforme a lo que decía el Señor Jesús allá en el libro de San Juan, ¿verdad?, en el capítulo 13, verso del 31 en adelante, donde decía el Señor, ¿verdad?, que en esto, si hay este amor, ¿verdad?, entre ustedes, en esto conocerán el mundo que son mis discípulos, decía el Señor. Y miren, tenemos pues un gran reto, óiganlo bien, un gran reto a andar en lo que es en este amor. ¿Por qué es un gran reto? Porque hemos sido nosotros, hermanos, hemos sido formados mediante un amor desvirtuado por Satanás. Y este amor, ¿verdad?, es el que daña. Este amor es el que daña a las congregaciones, es el que de una manera perjudica a la hermandad, es ese amor, ¿verdad?, distorsionado por Satanás, es el que nos lleva a hacer cosas indebidas. Y es importante que nosotros, pues, ¿verdad?, canalicemos. Y ahí a continuación, la siguiente diapositiva, por favor. Mirábamos la semana pasada, decía el apóstol Pablo, ¿verdad?, que el amor, ¿verdad?, según nuestro Dios, para empezar, es sufrido. Y yo así rápidamente, hermanos, les menciono lo que hablamos un poco. El ser sufrido, yo les mencionaba que no es ser una persona, ¿verdad?, dentro del reino que tiene que estar soportando golpes tras golpe, ya sea de su pareja,
Ese no es el amor sufrido que le habla el Señor Jesús. Porque de hecho, el Señor nos ha llamado para que estemos en paz usted y yo, para que seamos luminares en este mundo. Y muchas veces cuando tenemos esta palabra, ¿verdad?, en nuestra mente, es que tenemos que sufrir por todo. Óiganlo bien. Tenemos que vivir una vida, ¿verdad?, llena de dolor, llena de sufrimiento continuo, conforme nos ha enseñado el mundo. Pero qué importante es, pues, ¿verdad?, saber el lenguaje de nuestro Dios, porque, miren, nuestro Dios es un Dios sufrido. Nuestro Dios, incluso, ¿verdad?, Él sufrió, yo mencionaba, una muerte de cruz, ¿verdad?, nuestro Señor Jesús, para podernos dar redención a usted y a mí. Él fue un hombre muy sufrido. De hecho, ¿verdad?, es nuestro modelo a seguir adelante, ¿verdad?, en ese tipo de sufrimiento. Pero no como el que nos ha enseñado, no el que nos ha de alguna manera, ¿verdad?, sembrado ese sufrimiento el mundo, sino que el sufrimiento que Dios habla en esta palabra, ¿verdad?, de una manera, es aquella capacidad de ser paciente, de ser tolerante, ¿verdad?, en mi nueva vida, con la iglesia, con el reino. Porque yo les mencionaba, hermanos, que hay varias ediciones, ¿verdad?, contemporáneas de las traducciones nuevas de la Biblia. Nosotros hemos manejado mucho lo que es la Reina Valera, y es la más confiada, ¿verdad?, la 1960. Pero también podemos usar diferentes, ¿verdad?, versiones como aprendizaje, ¿verdad?, para que nos ayuden a interpretar lo que es verdaderamente el vocablo, ¿verdad?, que es la lengua real española, ¿verdad?, que muchas veces no entendemos nosotros. Y yo mencionaba, pues, ¿verdad?, que por ejemplo, en el lenguaje, una edición del lenguaje sencillo, venía la interpretación de este mismo pasaje: el que ama tiene paciencia en todo. Usted y yo lo conocemos, ¿verdad?, como el amor es sufrir. Pero miren cómo nos ayuda a interpretar correctamente la voluntad de nuestro Dios y a entender lo que es su amor que Él ha derramado en usted y en mí. También hay otra definición, miren, en la Biblia latinoamericana: el amor es paciente. La que nosotros conocemos, el amor es sufrir. La Biblia, Dios habla hoy, también comenta, ¿verdad?, este mismo pasaje: tener amor es saber, miren nada más, y me gusta esta interpretación. Tener amor es saber soportar. Miren qué importante es tener paciencia en el reino como hijo de Dios, saber soportar, ¿verdad?, como miembro del reino de Dios. ¿A quién? A la hermandad, en sus deficiencias, ¿verdad?, en sus problemas, en sus conflictos, porque nosotros somos muy impacientes. Yo mencionaba, nosotros somos unas personas, ¿verdad?, que inmediatamente perdemos lo que es la paciencia. Perdemos la paciencia con el esposo, perdemos la paciencia con la esposa, y miren hacia dónde nos ha llevado esto, a tener dentro de la iglesia incluso mucho matrimonio, ¿verdad?, separado. ¿Y todo esto por qué? Porque no han sabido interpretar lo que es verdaderamente el amor. No han sabido de una manera, ¿verdad?, ejercitarse en este amor, en tener paciencia para con los otros. Y yo les mencionaba, hay que hacer un poco de memoria, hermano, hermana, porque el Señor ha sido muy paciente con usted. El Señor nos ha soportado muchas cosas a usted y a mí. Que no se nos olvide que no hay que perder lo que es el suelo de nuestro pie. Porque esto nos lleva muchas veces, pues, ¿verdad?, cuando se nos olvida lo que Dios ha sido en nuestra vida. O sea, hermano, lo paciente, lo tolerante en mi conducta, en mi manera incluso de practicar el pecado una y otra vez, se nos olvida y somos muy duros con la iglesia. Duros con la esposa, duras con el esposo, duro con el hermano, con la hermana, ¿verdad?, duro incluso con el hijo, somos duros con el papá. Y hermanos, el amor de Dios nos debe de unir. Nos debe de fortalecer, ¿verdad? Por eso yo mencionaba, pues, el domingo pasado, ¿verdad?, haciendo un pequeño recapitulaje, que el amor, pues, ¿verdad?, es paciente, hermanos, es con la capacidad de soportarnos los unos a los otros.
Porque muchas veces, hermanos, nosotros incluso soportamos presión del patrón, soportamos, tenemos paciencia en muchas cosas del mundo, pero aquí, ¿sabe qué es lo que pasa? No queremos tener paciencia. En la familia no queremos ser, ¿verdad?, pacientes. Y en el matrimonio, mucho menos. Y esto, hermanos, ¿verdad?, nos lleva a hacer una reflexión. Yo les mencionaba, ¿qué tipo de amor es el que hay en tu corazón? ¿Es el amor que rige en el mundo o es el amor que rige en el reino de Dios? Y esperamos, ¿verdad?, que sea lo que es el amor de nuestro Dios, porque siempre Dios nos da la oportunidad de poder reivindicarnos y salir, ¿verdad?, adelante para su gloria y su honra. Y también yo mencionaba, ¿verdad?, la semana pasada que el amor es benigno. O sea, es limpio, es puro. O sea, en otras palabras, no daña, no daña al prójimo, no daña a su propia persona. Ahí en la enseñanza número 2, ¿verdad? El amor según el modelo de Dios es benigno, así como muchas veces hemos traído a la mente, ¿verdad?, cuando se detecta un tumor, ¿verdad?, cuando es maligno, o dicen, ¿verdad?, no, el tumor es benigno. ¿Qué es cuando es benigno? Que no nos hace daño, ¿verdad?, que no nos va a complicar mi salud. Pero cuando no hay este amor benigno, o sea que no es dañino, ¿qué es lo que pasa? Es todo lo contrario. Y cuando estamos hablando de lo contrario es que, para empezar, daña lo que es mi salud. Y si estoy dañando mi salud, pues con más ganas, ¿verdad?, voy a dañar la salud de mi prójimo, ya sea mi esposa, mi esposo, ¿verdad?, ya sea mi hermano en Cristo, ya sea, ¿verdad?, a la iglesia, ya sea incluso, ¿verdad?, al liderazgo de la misma iglesia. Porque yo mencionaba muchas veces, nosotros, ¿verdad?, no somos ni pacientes con el liderazgo, no somos pacientes con la iglesia. Allá en el mundo sí somos muy pacientes, pero acá, en la familia, en el reino, absolutamente nada de paciencia. Y sobre el ser benigno, ese amor limpio, puro, que no daña, hermanos, pues a veces está muy lejos de ser, ¿verdad?, lo que realmente hay en nuestro corazón. Entonces, ¿verdad?, ahí es donde ya entramos bien en materia, pues, ¿verdad?, porque estamos estudiando el verso 4 solamente, hermanos. Miren, ahora lo que nos toca aprender, ¿verdad?, sobre este amor según el modelo de nuestro Dios, o sea, según las enseñanzas que Él ha traído a nuestra vida. Miren, para empezar, dicen ahí, tercer punto, ¿verdad?, tercera enseñanza de esta hermosa mañana. El amor según el modelo de Dios no tiene, dice, envidia. Miren, a veces, ¿verdad?, conocemos que la palabra envidia en el buen sentido es buena. Pero vamos a ver ahorita, hermanos, vamos a analizar un poco lo que es esta palabra envidia. Miren, la palabra envidia en este pasaje viene de lo que es el griego, ¿no?, principalmente lo que es el verbo. Y no me gusta entrar mucho, ¿verdad?, en profundizar sobre lo que son el significado, cómo se pronuncian, cómo se escriben, pero esta palabra que encontramos se escribe con Z, C-L-O-O, celo. Y el sustantivo correspondiente es celos. Celos y celo se usan tanto en el buen como en el mal sentido de la palabra. Miren, en el buen sentido, para que tengamos una idea, hermanos, se usan principalmente para darle significado al celo, ¿no?, al bueno, al que, con otras palabras o otra definición, podríamos nosotros, ¿verdad?, traer a la memoria la manera en que voy a conducir mi vida o mi trabajo, mi cristianismo, ¿verdad?, con fervor. Eso habla del celo, no del celo dañino. Estamos hablando primeramente del celo del bueno, ¿no?, que es según el griego, ¿no?, la pasión con la que yo voy a vivir mi cristianismo, Entonces, ahí tenemos un ejemplo, aquí en la misma carta, un capítulo más adelante, en el 14, escribía el apóstol Pablo, ¿verdad? Vayan a sus Biblias, 1 Corintios 14, verso 1.
espirituales, pero sobre todo que profeticéis. O sea, en esta palabra el apóstol Pablo, ¿verdad?, nos estaba de una manera llamando, persuadiendo a desear con pasión, con anhelo, con intensidad. Miren, porque yo mencionaba que muchas veces, hermano, hemos venido de una manera tan formados de una vana manera de vivir a un reino desconocido. Y queremos implementar esos ideales, ¿verdad? Esa conducta de tantos años. Y no es así. Por eso aquí el apóstol Pablo, ¿verdad?, da cuenta que nos está diciendo que debemos de tener pasión por este amor. O sea, un fervor por llevarlo a cabo en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Y de esta manera, pues, ¿verdad?, poder amar con intensidad, poder incluso, ¿verdad?, procurar los dones espirituales apasionadamente. Yo muchas veces he comentado esto. La mayoría de la iglesia sabe que no sabe cuál es su don. ¿Y todo por qué? Porque no lo ha vivido con procurarlo de una manera con intensidad, con fervor. Y esto, hermanos, nos lleva incluso, ¿verdad?, a vivir a veces vidas en el reino de Dios de una manera sin ninguna experiencia. Pero el miembro de Dios, hermanos, ¿verdad?, debe de ser una persona capacitada, debe de ser una persona, ¿verdad?, que ella está ejercitada en estas cosas, ¿verdad?, de una manera con pasión, hermanos. Entonces, ahí tenemos el primer ejemplo, ¿verdad? El primer ejemplo de lo que es el celo, ¿verdad?, bien causado. Lo que es el celo según, ¿verdad?, la manera positiva. Y también, miren, la palabra esta, ¿verdad?, en el otro lado, en la otra definición que tiene, hermanos, es envidia. Por eso yo ahorita mencionaba, ¿verdad?, el amor de Dios no tiene envidia. Y los celos negativamente están presentes, como en el caso, ¿verdad?, que el apóstol Pablo hablaba. Perdón, el apóstol Santiago hablaba allá en el capítulo 3. Miren, si gustan, vayan también a lo que es la palabra de Dios. Santiago, capítulo 3, versos 14 y 16. Y aquí habla, pero si ustedes dicen, tienen envidias amargas, miren, pues ahorita estoy utilizando lo que es la versión Nueva Internacional. Pero la común, la que usted tiene, ¿verdad? Pero si tiene celos amargos, dice. Y yo ahorita la estoy trayendo como una referencia para que podamos entender mucho mejor lo que el apóstol Pablo nos está queriendo decir. Pero si ustedes tienen envidias amargas, miren, o sea que es la palabra celos y rivalidades en el corazón. Así que dejen de presumir y de faltar, dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, a la verdad en esta versión Nueva Internacional. Pero en la tradicional que conocemos, pero si tienen celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, dice la palabra de Dios, ni mientáis contra la verdad. Por eso decía, ¿verdad?, el apóstol Pablo, que muchas veces, ¿verdad?, este tipo de amor no debe de haber entre nosotros. Miren, la fuente de los celos y la envidia, saben que corresponde a la naturaleza pasada, a la vieja. ¿Sí? O sea, no es para que usted ya en esta nueva se esté de una manera rigiendo. Porque muchas veces incluso entre nosotros decimos, ay, es que un poco de celos no hace daño. No, cuidado con ese tipo de celos. Principalmente los amargos, como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque eso, hermanos, nos aleja de lo que es verdaderamente el amor de Dios. Y yo ya les mencionaba en los primeros 3 versos, ¿verdad? Usted podrá ser una persona, ¿verdad?, que no falta a las reuniones.
Pero si usted tiene envidia, usted tiene celo, usted no es una persona sufrida. Incluso si usted es una persona muy buen cantor, usted es una persona que incluso puede interpretar, ¿verdad?, la palabra de Dios de una manera magnífica. Pero si no estamos en esto, dice el apóstol Pablo, nada somos. O sea, nos estamos alejando del reino. Y cuando estamos hablando que nos estamos alejando del reino, hermano, nos estamos alejando de la salvación eterna. Y todos, hermanos, no queremos eso, ¿verdad? Por eso, al igual, miren, que la iglesia primitiva, ante los ojos de Dios, nosotros somos una iglesia valiosa. Una iglesia, ¿verdad?, que vale la pena de una manera reivindicarnos, una iglesia que vale la pena, ¿verdad?, encauzarnos por el verdadero amor. Así que muchas veces, ¿verdad?, cuando hay celos, miren, les voy a mencionar esto. Tal vez les suene muy familiar. Estos celos que van en contra, estas envidias, es cuando, por ejemplo, ¿verdad?, usted ve a su enemigo incluso, ¿verdad?, aquella persona que le trae un poco de coraje. Cuando le va bien, usted se le hace un nudo en la garganta, en las tripas, en las entrañas. ¿Me entiende? Es cuando la persona le está yendo bien, pero usted está sufriendo, para que me entienda. Y la envidia, ¿verdad?, es cuando incluso la persona aquella que usted no ve con buenos ojos, si le está yendo mal, miren, tal vez esto sí suene un poco más familiar. Nos gozamos, o sea, nos alegramos de que le vaya mal a aquella persona. El Señor Jesús no decía que incluso debemos de aprender a amar a nuestros enemigos. Recuerden que eso el Señor nos lo dejó bien establecido. Amen a sus enemigos. Entonces, ¿por qué nos gloriamos a veces, verdad? Nos alegramos porque aquel que me hizo algo, ¿verdad?, ahora está sufriendo. Y esto, hermanos, es envidia. Esto, hermano, son esos celos amargos que hay en el corazón. Por eso el apóstol Pablo decía, ¿verdad?, ahí en una de sus cartas, que nosotros, ¿verdad?, debemos de llorar con los que lloran. Y nosotros debemos de aprender a reír con los que ríen también. Porque saben ustedes que la envidia, los celos, son como un cáncer que invade nuestros huesos. Sí, por ejemplo, ¿verdad?, hay una enfermedad que ataca los huesos, muy común, ¿verdad?, hoy en nuestros días, que se llama osteoporosis. Esta enfermedad, saben que usted, la mayoría de las personas la detectan cuando ya es demasiado tarde, sí, cuando pisan algo mal y se quiebran algo. Y ya van al diagnóstico, no, usted tiene osteoporosis, tiene una enfermedad, tiene un problema serio en los huesos. Sí. Y de esta manera, hermanos, si usted no se goza con los que se gozan, oigan, hay un problema. O sea, el Señor dice, ¿verdad?, que tenemos que aprender a gozarnos con los que se gozan y tenemos que aprender a llorar con los que lloran. O sea, el Señor no dice, ¿verdad?, tú gózate cuando el otro esté en sufrimiento. O el Señor no dice, ¿verdad?, que tú gózate, ¿verdad?, a causa de los que están en sufrimiento, de los que están en padecimiento. No dice eso el Señor. Y esto, hermanos, se le llama envidia. Y muchas veces este tipo de envidia, que dice el amor según nuestro Dios, que no debe de haber, muchas veces hay entre nosotros. Yo lo reconozco. ¿Sí? Para que vean que de perdida por parte de su servidor, no hay engaño, no hay mentira. Yo a veces malamente me he gozado de los que han hecho un daño. Y el Señor dice, no está bien. El amor no es así, mijito. El amor ahí en el mundo sí es muy normal, ¿verdad? Porque incluso el mundo se rige ojo por ojo y diente por diente todavía. Pero aquí en el reino, hermanos, en el reino, si ves tú sufrir a tu hermano, usted tiene que sufrir con él. Usted no se debe de gozar
Usted no se debe de alegrar por el sufrimiento de ningún miembro en el reino de Dios. Aún así, incluso esté sufriendo por causa de su pecado, usted lo que tiene que hacer, hermano, hermana, ¿sabe qué es? Es orar, llorar por la situación de su hermano. Pero no es para que se goce. Y muchas veces es lo que pasa. Nos gozamos. Eso le pasa por pecador. A eso, ¿verdad? Y eso, hermanos, el Señor lo identifica como una envidia, como una enfermedad en el corazón de los seres humanos. Y nosotros como hijos, recordemos que Dios, según, ¿verdad?, el capítulo 5 de Romanos, verso 5, dice: yo he llenado tu vida de mi amor, dice el Señor, para que ya no te rijas de esa manera. Así que, hermanos, ahí tenemos esta enseñanza, ¿verdad?, hermosa, preciosa, de parte de nuestro Dios. Y ahí a continuación, miren, todavía en el verso 4, miren, la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que el amor, según el modelo de Dios, no es jactancioso. Miren qué importante es conocer, saber interpretar esta palabra de una manera correcta. La palabra traducida como jactancioso, que proviene del griego, hermanos, o sea, quiere demostrarse a sí mismo, miren nada más, o sea, la persona, como fanfarrón y bravucón. Miren nada más. O sea, este tipo de comportamientos es el que dice de una manera constante: yo hice para el Señor esto, yo tengo esto, yo tengo lo otro. ¿Me entiendes? Eso es fanfarronear, eso es ser un bravucón en el reino de los cielos, según el lenguaje de nuestro Dios. Por eso, qué importante, hermanos, es, bueno, analizar, ¿qué clase de amor hay en mi corazón? ¿Qué amor está rigiendo mi vida? Porque, hermanos, todos queremos lo que es llegar a esa ciudad celestial, ¿verdad? Y luego, esta palabra yo, ¿verdad?, yo es usada frecuentemente por ese tipo, ¿verdad?, de amor. Yo hice esto para el Señor, yo he orado mucho, ¿verdad? Hoy me la pasé estudiando tanto la Biblia, yo sé eso y aquello de la palabra de Dios. Pero esto, hermanos, en el reino es ser jactancioso. Dios no quiere humilde a usted y a mí. Dios no nos quiere que andemos de bravucones, que andemos de una manera, ¿verdad?, fanfarroneando en la vida. Porque a veces, hermanos, esto nos lleva a caer de una manera, ¿verdad?, a tener experiencias muy dolorosas en el reino. Y sin embargo, ¿verdad?, cuando en verdad amamos, miren, no nos alzamos. Cuando verdaderamente está el amor de Dios en nuestra vida, no va a haber este tipo de fanfarroneo, no va a haber este tipo de jactancia, no va a haber este tipo, ¿verdad?, de ser un poco bravucón, sino todo lo contrario. Porque miren, cuando amamos verdaderamente, reconocemos, miren, en nuestra vida que no hay nada que lo que sabemos hacer que ha provenido de Dios. Eso es cuando tenemos bien puestos los pies sobre la tierra. Si usted tiene un hermoso ministerio, no es gracias a lo que usted se ha sabido desempeñar en la vida, es gracias a Dios. Si usted incluso, ¿verdad?, tiene la capacidad para poder enseñar a otros, miren, ¿eso de quién proviene? No proviene de usted, eso proviene de Dios, del Espíritu de Dios. Y nosotros lo que tenemos que hacer, hermanos, no es jactarnos, no es andar ahí de bravucones queriendo establecer, ¿verdad?, de que yo soy el único aquí en el reino. No. ¿Por qué? Porque eso no glorifica a Dios. Y el amor de Dios, hermanos, entonces se empieza a alejar de nuestra vida, del principal objetivo en el cual el Señor ha derramado todo su amor en nosotros. Ahí mismo, miren, en la carta de los Corintios, en la primera carta, ahí donde estamos, en el capítulo 4, verso 7, la palabra de Dios dice: porque ¿quién te distingue
no hayas recibido? Y si lo recibiste, les decía el apóstol Pablo a esta iglesia, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Todo lo que somos, hermanos, todo lo que es usted, lo que soy yo, en este reino, en esta nueva vida, ¿sabe qué es? Gracias a Dios. Me hubiera gustado mucho que hubieran dicho un amén de todo corazón. Porque eso es, hermanos. No son, ¿verdad? Atribuciones ganadas por uno mismo, no. Todo esto ha provenido de nuestro Dios. Y ahí mismo, ¿verdad? En la primera carta de los Corintios, si usted analiza el capítulo 1, verso 31, el apóstol dirá una vez más, ¿verdad? El que se gloría, gloríese en el Señor. Esa es la manera, ¿verdad?, que nosotros vamos a poder incluso mantenernos en este amor, hermanos. Toda la gloria, toda la honra para nuestro Dios, porque yo simplemente, ¿verdad?, soy un siervo inútil. ¿Sí? Así incluso, ¿verdad?, nos distingue el Señor en una ocasión, ¿verdad?, como siervos inútiles. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, ¿verdad?, ahí miren, otra de las enseñanzas, ¿verdad?, que tenemos aquí en este pasaje hermoso. El amor según el modelo de Dios, miren, no se envanece. Otra cosa que el amor no hace es envanecerse. La palabra griega también, miren, porque de ahí provienen, pues, no, ciertos originales, ¿no? Se pronuncia fusio, que literalmente significa, hermano, inflarse, hincharse. Incluso en el Nuevo Testamento se usa 7 veces y 6 de las cuales se pronuncia el de no envanecerse, se pronuncian en la epístola de los Corintios, principalmente en el capítulo 4. Y en los demás casos es de una manera, ¿verdad?, eventualmente y metafóricamente también, dirigiéndose al orgullo de las personas. Y miren, vamos ahí a 1 Corintios capítulo 8, verso 1. Miren, el apóstol Pablo decía esto: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, le decía a la iglesia, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos, miren, o sea, toda la iglesia, sabemos que todos tenemos conocimiento. Y luego decía estas palabras más: y el conocimiento envanece. ¿Me entienden? O sea, como diciendo el Señor, tengan cuidado con el conocimiento incluso, ¿verdad? Sí, porque ¿en qué ámbito tenemos que tener cuidado con el conocimiento? Porque el amor, dice, edifica, ¿verdad? Pero en el amor, en el verdadero, o sea, no hay pues, ¿verdad?, envanecimiento, o sea, no se envanece. ¿Y cómo es cuando se presenta este cuadro, verdad? Cuando simplemente nosotros queremos solamente aprender de la palabra de Dios, óiganlo bien, para creernos mucho mejor que Dios en el reino. ¿Sí? ¿De qué manera? O sea, nos las queremos llevar diciendo a todo mundo lo que tienen que hacer, óiganlo bien, ¿no? E incluso condenando a todo mundo por medio de la palabra de Dios. Eso es cuando la persona solamente tiene conocimiento, cuando no está en el amor de Dios. Pero cuando está en el amor de Dios, óiganlo bien, va a haber conocimiento, va a haber amor, va a haber misericordia, va a haber compasión, o sea, va a haber un conocimiento equilibrado. Pero muchas veces, ¿qué es lo que pasa cuando se adquiere un conocimiento solamente para hincharse entre nosotros, para inflarse entre nosotros, o sea, para creernos que somos mejores que los demás? Eso es lo que el Señor condena. Eso es lo que el Señor dice, ¿verdad? Eso no es. Y muchas veces nosotros decimos, no, esto es realmente el camino del Señor. Así quiere que el Señor me conduzca. Pero eso no es así, ¿no? Así que debe de saber usted que el conocimiento mental envanece. Y si usted estudia la Biblia,
Y incluso yo muchas veces les he invitado, ¿verdad?, a venir los jueves a estudiar de una manera sistemática la Biblia aquí en su congregación. ¿Es para qué? ¿Sabe qué? No es para envanecerse. No es para que usted solamente esté adquiriendo conocimiento. Es para que usted y yo, que sabemos desde Génesis hasta Apocalipsis, y que yo sé mejor la Biblia que tú, y que a ver, ¿verdad?, te reto, ¿verdad? No, porque eso, hermanos, en el reino de Dios es inflarse, es hincharse. Y eso, hermanos, Dios no lo quiere en su pueblo, sino todo lo contrario, ¿verdad? Si usted está adquiriendo conocimiento, es porque usted, ¿verdad?, debe de anhelar tener una mayor intimidad con el Señor. Por eso, hermanos, es importante el estudio, y no para ninguna otra cosa, mucho menos para usted quererse creer más que otros. Porque ¿saben qué es lo que pasa, hermanos? Que incluso mucha gente, incluso en seminarios, en escuelas bíblicas, han entrado con esta actitud de querer ponerle la muestra, ¿verdad?, de cómo se debe de estudiar la Biblia a otros, pero no con el original propósito que debe ser de tener una relación con Dios. Por eso mucha gente sale de esos institutos, ¿saben qué hace? Al rato ya ni están ejerciendo lo que es el ministerio de la predicación. ¿Y todo por qué? Porque no se dirigieron conforme al amor verdadero de nuestro Dios. Y esto, hermanos, es una parte, ¿verdad? Aquí estamos concluyendo, como quien dice, apenas al versículo 4. Todavía nos quedan otros 2 versículos, ¿verdad?, donde el Señor nos va a seguir enseñando, ¿verdad?, instruyendo, para que usted y yo, mire, nos estemos ejercitando. Y yo ahorita menciono una vez más, mire, recuerden que el amor es paciente, es que usted está capacitado para soportar cualquier dificultad, cualquier situación, en lo particular, en su reino. El amor, dice el Señor, ¿verdad?, que es benigno. Él no tiene envidia, ¿verdad? El amor, hermanos, es sufrido, pues, ¿verdad? Y luego decía también, no se jacta, no se envanece el amor. Y mire, si nos hemos identificado en alguna de estas áreas, ¿qué es lo que dice el Señor? No dice el Señor, hoy es el día de arrepentirnos. Hoy es el día, incluso, ¿verdad?, si yo traía esta manera de pensar, pero me he identificado, hoy es el día de cambiar, de salir con una mentalidad diferente, ¿verdad?, de aquí, de esta congregación, y pedirle perdón a Dios, porque si nosotros, hermanos, no vamos con un corazón contrito, con un corazón humillado, ¿sabe qué es lo que va a pasar? Y usted podrá seguir teniendo muchas actividades aquí, ¿verdad?, que incluso hasta le podremos nosotros aplaudir. Pero el apóstol Pablo, según de su versión, ¿verdad?, tal vez nada seamos en el reino. Así que le quiero invitar, como siempre, ¿verdad?, a ir a la presencia de nuestro Dios en oración. Como yo menciono, ¿verdad?, hoy es el día de cambiar. Si el Señor, miren, ha sacudido el corazón en algo, nos hemos familiarizado ahí, nos tocó, como decimos a veces vulgarmente, la llaga, ¿verdad? Pues hoy es el día, ¿verdad?, de decirle, Señor, ¿sabe qué? Perdóname. Hoy es el día en que yo verdaderamente quiero avivar, quiero vivir con pasión, con ese celo, ¿verdad?, ese amor que tú has derramado en mi vida. ¿No le gustaría decirle esto al Señor, a su Salvador, al dueño de su vida? Miren, así que los invito a ponerse de pie, ¿verdad?, aquellas personas que decidan acompañarme en ir a la presencia de Dios a través de una oración.